La conquista de América empezó antes de la primera batalla, y no la inició un hombre con espada. Un virus lo hizo. Llegó antes que los ejércitos. Mató a los líderes. Derrumbó imperios, y nadie lo vio venir. En 1519, cuando los barcos tocaron las costas de América, nadie sabía que algo mucho más poderoso que cualquier ejército había cruzado el océano. No era un rey, no era un conquistador, era un virus. La viruela comenzó como fiebre, luego vinieron las llagas, después el silencio. Ciudades enteras quedaron paralizadas, guerreros fuertes no podían sostener sus armas, líderes murieron antes de poder organizar resistencia, y cuando finalmente llegaron las batallas, muchos imperios ya estaban heridos por dentro. Esta no es solo la historia de una conquista, es la historia de la guerra invisible que cambió el destino de un continente para siempre. 50 millones de personas. Eso es lo que había en América antes de que los barcos europeos tocaran sus costas. 50 millones de seres humanos. Civilizaciones con arquitectura que desafiaba la lógica, sistemas de irrigación que los ingenieros modernos todavía estudian. Imperios que controlaban territorios más grandes que cualquier reino europeo de su época. Y en menos de un siglo, 80% de ellos había desaparecido. No murieron todos en batalla. No murieron todos por la espada. La mayoría murió sin ver un solo soldado español. Murieron solos, en silencio, sin entender qué los estaba matando. Porque el verdadero conquistador de América no vino con armadura. Vino invisible. Aquí está la pregunta que nadie se hace. ¿Qué habría pasado si los barcos de Cortés hubieran llegado a costas completamente sanas? ¿Qué habría pasado si el Imperio Mexica, con sus 200,000 guerreros entrenados, hubiera enfrentado a los españoles en igualdad de condiciones biológicas? La respuesta es incómoda para la historia oficial, porque los números no mienten. Hernán Cortés desembarcó en 1519 con 500 hombres. 500. El Imperio Mexica tenía una capital, Tenochtitlán, que en ese momento era más grande que cualquier ciudad de Europa. Más de 200,000 habitantes, un ejército de élite, alianzas con decenas de pueblos tributarios. ¿Cómo es posible que 500 hombres derrotaran a un imperio? La respuesta lleva un nombre que en ese momento nadie en América conocía, pero que en Europa había dejado un rastro de cadáveres durante siglos. Variola mayor, la viruela. Pero para entender lo que ocurrió en América, primero hay que entender qué era esta enfermedad. ¿Qué hacía al cuerpo humano? ¿Por qué era tan letal? ¿Y por qué los europeos, que también habían sufrido sus estragos durante generaciones, tenían algo que los americanos no tenían? No era inmunidad total, era algo más sutil y más brutal en sus consecuencias. La viruela atacaba de una forma particular. Comenzaba como cualquier otra enfermedad: fiebre alta, dolor de cabeza, agotamiento. Durante 3 o 4 días, la víctima podía pensar que simplemente tenía un malestar pasajero. Pero entonces llegaba la segunda fase. La piel comenzaba a llenarse de pústulas, primero en el rostro, luego en los brazos, luego en todo el cuerpo. Esas llagas podían llenarse de líquido, endurecerse y, en los casos más graves, confluir hasta cubrir completamente la piel de la víctima en una masa continua de tejido infectado. La tasa de mortalidad en poblaciones sin exposición previa llegaba al 90%. 90%. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. La viruela no esperaba a que llegaran los soldados. Se movía sola, se adelantaba. Y cuando los guerreros mexicas finalmente salieron a enfrentar al ejército de Cortés, muchos ya llevaban el virus dentro. ¿Cómo llegó el virus antes que los propios españoles? Eso es lo que vamos a descubrir.
Porque la historia de la viruela en América no comienza con una batalla, comienza con un solo hombre, en un barco, cruzando el océano. Un hombre cuyo nombre casi nadie recuerda, pero cuyo impacto fue más devastador que el de cualquier general de la historia. Su nombre era Francisco de Eguía, y no sabía que estaba a punto de desatar la peor catástrofe demográfica de la historia humana. Francisco de Eguía era un esclavo. Un hombre sin poder, sin nombre reconocido en los registros oficiales de la conquista, sin estatua ni monumento. Era parte de la expedición de Pánfilo de Narváez, enviada en 1520 desde Cuba para detener a Hernán Cortés, que había desobedecido órdenes y actuado por su cuenta en territorio mexicano. Una expedición militar enviada no contra los mexicas, sino contra otro español. Pero Eguía llegó a las costas de México enfermo, y lo que cargaba en su cuerpo era más poderoso que todos los cañones de Narváez juntos. El virus se expandió desde el primer punto de contacto con una velocidad que ningún ejército podría haber igualado. No necesitaba caminos, no necesitaba intérpretes, no necesitaba mapas. Solo necesitaba contacto humano, y en las densas redes comerciales del Imperio Mexica, ese contacto era constante, masivo e inevitable. Aquí está lo que hace a esta historia verdaderamente aterradora. El Imperio Mexica era, en ese momento, una de las civilizaciones más interconectadas del mundo. Tenochtitlán recibía mercaderes de todas las regiones de Mesoamérica. Sus mercados eran legendarios. El propio Cortés, al verlos por primera vez, escribió que no había nada igual en toda Europa. Decenas de miles de personas convergían en un solo lugar, intercambiaban bienes, compartían espacio y luego regresaban a sus pueblos llevando consigo todo lo que habían adquirido, incluyendo, sin saberlo, el virus. La viruela se propagó por las rutas comerciales del imperio como fuego en pasto seco. Antes de que los españoles hubieran llegado siquiera a las fronteras de Tenochtitlán, la enfermedad ya estaba dentro. Y entonces ocurrió algo que cambió el curso de la historia de una forma que ningún estratega militar podría haber planeado. Murió Cuitláhuac, el Tlatoani, el gobernante supremo del Imperio Mexica, que había asumido el poder tras la muerte de Moctezuma II, cayó víctima de la viruela apenas 80 días después de su coronación. 80 días. El hombre que había logrado algo que parecía imposible, expulsar a Cortés de Tenochtitlán en la llamada Noche Triste, el guerrero que había convertido una derrota española en una victoria mexica aplastante, murió sin que ningún español lo tocara. Lo mató el virus, pero hay algo más oscuro en esta historia, algo que rara vez se menciona. La muerte de Cuitláhuac no fue solo la pérdida de un líder, fue el colapso de un sistema de conocimiento, porque la viruela no elegía a sus víctimas al azar, al menos no desde la perspectiva del daño estratégico que causaba. Mataba de forma desproporcionada a los adultos en la plenitud de su vida, a los guerreros, a los sacerdotes, a los médicos, que al intentar curar a los enfermos eran los primeros en exponerse, a los líderes políticos que tenían que tomar decisiones en medio del caos. En una sociedad donde el conocimiento se transmitía oralmente, donde la memoria colectiva vivía en personas y no en libros, perder a una generación entera de adultos era perder siglos de experiencia acumulada. Las técnicas agrícolas, los rituales religiosos, las estrategias militares, las alianzas políticas, todo eso vivía en hombres y mujeres que ahora yacían cubiertos de pústulas, agonizando en silencio. Y mientras el Imperio Mexica se desmoronaba por dentro, Cortés reorganizaba sus fuerzas. ¿Sabía Cortés lo que estaba ocurriendo? ¿Entendía que el virus estaba haciendo su trabajo por él? Los registros históricos sugieren que sí lo vio y lo aprovechó.
En sus cartas al rey Carlos I de España, describió las ciudades que encontraba llenas de muertos, las calles vacías, los templos abandonados. Pero no lo atribuyó a la enfermedad. Lo presentó como evidencia de la superioridad divina de su causa. Dios, según Cortés, estaba de su lado. Pero la verdad era más fría y más científica que cualquier teología. Los españoles no eran invencibles, no eran superiores, no contaban con la protección divina, contaban con algo mucho más concreto: siglos de exposición a enfermedades que el resto del mundo no conocía, siglos de muertes en Europa que habían dejado como resultado poblaciones con cierta resistencia a algunos de los patógenos más letales del planeta. Y América no tenía nada de eso. ¿Por qué? ¿Qué había hecho tan diferente al continente americano en términos biológicos? La respuesta está en los animales y en una decisión que los humanos tomaron hace 12.000 años, sin saber que estaban sellando el destino de civilizaciones futuras. 12.000 años antes de que Francisco de Eguía pisara las costas de México, el ser humano tomó una de las decisiones más transformadoras de su historia. Decidió domesticar animales. En el viejo mundo, esa decisión tuvo consecuencias que nadie anticipó. Las vacas, los cerdos, las ovejas, los caballos, animales que vivían en contacto permanente con los humanos, animales que compartían espacios, agua, alimento, y animales que cargaban en su interior virus y bacterias que con el tiempo encontraron la forma de saltar de una especie a otra. La viruela, según la evidencia científica actual, probablemente evolucionó a partir de un virus que infectaba roedores o animales domésticos. El sarampión vino de un virus bovino, la influenza de los cerdos y las aves. Enfermedad tras enfermedad, el viejo mundo fue construyendo sin quererlo un arsenal biológico devastador. Y los europeos lo pagaron caro durante siglos. La peste negra del siglo XIV mató entre 30 y 60% de la población europea. Las epidemias de viruela arrasaban ciudades enteras con regularidad. El sarampión, que hoy parece una enfermedad menor, era entonces un asesino de primer orden. Durante generaciones, los europeos murieron por millones ante estas enfermedades. Pero aquí está el mecanismo que lo cambia todo. Cada epidemia dejaba sobrevivientes, y los sobrevivientes transmitían a sus hijos algo más que recuerdos. Transmitían respuestas inmunológicas. No inmunidad perfecta, no protección absoluta, pero sí sistemas inmunes que habían aprendido a reconocer ciertos patógenos y a combatirlos con algo más de eficacia. Generación tras generación, durante siglos de exposición brutal, las poblaciones europeas fueron desarrollando lo que los historiadores llaman presión de selección inmunológica. En términos simples, los que no podían sobrevivir a estas enfermedades murieron. Los que podían, vivieron y tuvieron hijos. América no tuvo ese proceso. Y no lo tuvo por una razón que parece simple, pero tiene implicaciones enormes. El continente americano tenía muy pocos animales domesticables. La llama y la alpaca en los Andes, el pavo en Mesoamérica, el perro en varias regiones, pero ningún ganado bovino, ningún cerdo, ningún caballo, ninguna de las especies que en el viejo mundo habían sido el puente biológico entre el mundo animal y el mundo humano. Sin animales domésticos masivos, sin esa promiscuidad biológica permanente entre especies, América había permanecido en una relativa burbuja epidemiológica durante milenios. No era un paraíso. Tenían sus propias enfermedades, sus propios desafíos de salud, pero no habían enfrentado nada parecido a la viruela, al sarampión, a la difteria, a la fiebre tifoidea. Su sistema inmune, colectivamente, nunca había visto esos enemigos, y cuando llegaron no tuvo ninguna respuesta preparada. Los historiadores llaman a esto una población
virgen es un término técnico, no poético, que describe a una comunidad humana que enfrenta por primera vez un patógeno contra el cual no tiene ninguna defensa previa. Y cuando una población virgen enfrenta una enfermedad altamente contagiosa como la viruela, los resultados son catastróficos de una forma que supera cualquier imaginación. Pero aquí viene la pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Fue esto un accidente? Durante siglos, la narrativa oficial presentó la devastación epidémica de América como una tragedia inevitable, una consecuencia natural e imprevista del contacto entre dos mundos. Una desgracia sin culpables. Un accidente histórico. Esa narrativa es, cuando menos, incompleta, porque hubo momentos documentados en que los europeos entendieron perfectamente el efecto que sus enfermedades tenían sobre las poblaciones americanas. Y en algunos casos, lejos de intentar limitar ese efecto, lo utilizaron de forma deliberada. El caso más documentado y más escalofriante no ocurrió en México ni en Perú. Ocurrió en Norteamérica. Y el arma no fue un ejército, fue una manta. En 1763, durante el conflicto conocido como la Guerra del Pontiac, el comandante británico Geoffrey Amherst escribió una carta a su subordinado Henry Bouquet que se ha convertido en uno de los documentos más perturbadores de la historia colonial. En ella, Amherst sugería explícitamente usar mantas contaminadas con viruela para infectar a las tribus nativas que resistían el avance británico. La respuesta de Bouquet fue entusiasta, y hay evidencia de que efectivamente se distribuyeron mantas procedentes del hospital donde se atendía a enfermos de viruela entre delegaciones de líderes nativos que habían llegado a negociar la paz. Esto no fue un accidente, fue una decisión. Pero volvamos a México, volvamos al año 1520. Porque mientras el imperio mexica comenzaba a desmoronarse bajo el peso invisible de la epidemia, algo más estaba ocurriendo que haría la conquista no solo posible, sino, en cierto sentido, inevitable. Los aliados de Cortés. Aquí está el detalle que la historia oficial generalmente suaviza. Cortés no conquistó el imperio mexica. No podría haberlo hecho con 500 hombres. Lo que hizo fue algo mucho más complejo, más político y más oscuro. Construyó una coalición, y la viruela fue su mejor argumento de reclutamiento. Tlaxcala. Ese nombre es la clave que desbloquea toda la historia de la conquista de México. Y sin embargo, aparece apenas como una nota al pie en la mayoría de los libros de historia occidental. Los tlaxcaltecas eran un pueblo guerrero enclavado en el corazón de Mesoamérica, rodeado por territorios bajo control mexica que había resistido durante décadas la expansión del imperio. No por debilidad del imperio, sino porque Tenochtitlan los necesitaba vivos. Los necesitaba para algo específico y brutal: las guerras floridas. Conflictos, rituales organizados para capturar prisioneros que serían sacrificados en los altares de los dioses mexicas. Tlaxcala vivía atrapada, no conquistada, pero tampoco libre. Bloqueada comercialmente, rodeada militarmente, usada como cantera humana para los rituales del imperio. Y entonces llegó Cortés. Cuando los españoles entraron por primera vez en contacto con los tlaxcaltecas, no hubo alianza inmediata. Hubo guerra. Los tlaxcaltecas pelearon contra los recién llegados con ferocidad. Durante días, con un ejército que superaba en número a los españoles en una proporción que algunos cronistas estimaron en 100-1. 100 guerreros tlaxcaltecas por cada español. Y aún así, no pudieron derrotarlos. No porque los españoles fueran superiores en valentía o en estrategia, sino porque tenían algo que los tlaxcaltecas no podían contrarrestar en campo abierto: caballos y armas de fuego. No muchos,
no suficientes para ganar una guerra larga, pero sí suficientes para crear el terror psicológico necesario en los momentos críticos de cada batalla. Los caballos eran desconocidos en América. Un jinete con armadura, cargando a toda velocidad, era una imagen que no tenía precedente en ninguna cosmología mesoamericana. Algunos pueblos, al verlos por primera vez, creyeron que el caballo y el jinete eran un solo ser, una criatura sobrenatural. El miedo hizo parte del trabajo que las espadas no podían hacer solas. Pero aquí viene el giro que lo cambia todo. Después de varios días de combate sin un resultado definitivo, los líderes tlaxcaltecas tomaron una decisión que alteraría el destino de dos imperios. Decidieron negociar. No porque hubieran sido derrotados militarmente, sino porque vieron en estos extraños una oportunidad que ningún otro momento en su historia les había ofrecido. Una oportunidad de destruir a Tenochtitlán. La alianza entre Cortés y Tlaxcala fue uno de los acuerdos políticos más consecuentes de la historia del continente americano. Los tlaxcaltecas aportaron algo que Cortés desesperadamente necesitaba: conocimiento del terreno, redes de suministro y, sobre todo, decenas de miles de guerreros que conocían las tácticas militares mexicas desde adentro. Cortés aportó algo que los tlaxcaltecas no podían anticipar. Aportó el virus, porque cuando el ejército combinado de españoles y tlaxcaltecas marchó finalmente hacia Tenochtitlán, la viruela marchó con ellos. Y esta vez, a diferencia de la primera oleada, la enfermedad llegó de forma masiva, concentrada, a una ciudad que ya estaba debilitada, enlutada y aterrorizada por la muerte de su propio gobernante. Tenochtitlán, en 1520, era una ciudad en estado de shock. Cuitláhuac había muerto. Su sucesor, Cuauhtémoc, era joven, valiente y políticamente hábil, pero heredaba un imperio que sangraba por dentro. Las redes de tributación estaban fracturadas porque los pueblos tributarios, viendo la debilidad del centro, comenzaban a buscar otras opciones. Las alianzas militares que sostenían el poder mexica se deshacían una a una, no porque los españoles las hubieran roto, sino porque la epidemia había eliminado a los líderes locales que las mantenían. Un imperio no es solo un ejército, es una red de relaciones humanas, de lealtades, de compromisos. Y la viruela estaba destruyendo esa red de forma sistemática, invisible, implacable. Pero hay algo en esta historia que todavía no hemos mencionado. Algo que ocurría simultáneamente a miles de kilómetros al sur en otro imperio. Un imperio que ni siquiera sabía que los españoles existían. Un imperio que nunca había oído hablar de Cortés, de Tlaxcala ni de Tenochtitlán, y que ya estaba muriendo. El imperio inca, el Tahuantinsuyo, el reino más extenso que América del Sur había conocido jamás, con más de 12 millones de habitantes, con una red de caminos que superaba en longitud a la romana, con una organización administrativa que los especialistas modernos todavía estudian con asombro, estaba a punto de recibir el mismo golpe invisible, y lo recibiría de una forma aún más brutal, porque la viruela llegó al imperio inca antes que cualquier español. Se propagó a través de rutas comerciales que conectaban Mesoamérica con Sudamérica, adelantándose por años a la llegada de Francisco Pizarro. Y cuando finalmente llegó, encontró al imperio en el peor momento posible, en medio de una guerra civil. ¿Por qué el imperio inca estaba en guerra consigo mismo? ¿Qué había desencadenado el conflicto que partiría en dos al reino más poderoso de Sudamérica? La respuesta es la misma de siempre. La viruela había matado al Zapa Inca. Huayna Cápac era el hombre más poderoso del mundo americano. Gobernaba un imperio que se extendía desde lo que hoy es Colombia hasta el norte de Chile y Argentina. 4 regiones. El Tahuantinsuyo, las 4 partes del mundo, unidas bajo su autoridad absoluta. Su palabra era ley divina.
Era considerado hijo del sol, representante de los dioses en la tierra, el centro alrededor del cual giraba toda la civilización andina. Murió sin ver a un solo español. Los cronistas de la época recogen testimonios de sobrevivientes que describieron lo que ocurrió. Una enfermedad desconocida llegó desde el norte, propagándose por las rutas comerciales con una velocidad que nadie había visto antes. Comenzó con fiebre. Luego vinieron las llagas. En semanas había penetrado hasta el corazón mismo del imperio. Huayna Cápac murió aproximadamente en 1527, 2 años antes de que Francisco Pizarro organizara su primera expedición seria hacia el sur. El Sapa inca nunca supo que lo mató. Sus médicos, sus sacerdotes, sus consejeros más sabios no tenían ningún marco de referencia para entender lo que estaban viendo. Pero su muerte fue solo el comienzo del desastre, porque Huayna Cápac murió sin designar sucesor. En el sistema político inca, el Sapa inca elegía en vida a su heredero entre sus hijos. No existía una regla de primogenitura automática como en Europa. El gobernante elegía al más capaz o al más conveniente según las alianzas políticas del momento. Era un sistema que funcionaba cuando el gobernante tenía tiempo de ejercerlo. Huayna Cápac no tuvo ese tiempo. La viruela lo mató demasiado rápido. Y también mató, en la misma epidemia, al hijo que muchos consideraban el heredero más probable. Ninan Kuyochi, designado sucesor según algunos cronistas, murió días después que su padre, también víctima de la enfermedad. El imperio más poderoso de Sudamérica quedó de un momento a otro, sin cabeza. Lo que siguió fue inevitable. 2 hijos de Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa, reclamaron el trono simultáneamente. Huáscar controlaba Cuzco, la capital histórica y el corazón ceremonial del imperio. Atahualpa controlaba Quito, la capital del norte, y tenía detrás de sí a los generales más experimentados del ejército inca. Durante años, el Tahuantinsuyo se desgarró a sí mismo en una guerra civil que consumió recursos, vidas y, sobre todo, la cohesión política que era la verdadera fortaleza del imperio. Y en ese preciso momento, Francisco Pizarro llegó a las costas de Sudamérica. El paralelo con México es casi imposible de ignorar. En ambos casos, los españoles no encontraron imperios en su plenitud. Encontraron imperios heridos, fracturados, con sus estructuras de poder desestabilizadas por la misma causa invisible. En ambos casos, la viruela había llegado primero, había eliminado liderazgos clave, había desencadenado conflictos internos y había dejado a las civilizaciones americanas en una posición de vulnerabilidad que de otra forma habría tardado décadas en alcanzarse, si es que alguna vez se alcanzaba. Pizarro tenía menos hombres que Cortés. 168 soldados. 168 hombres contra un imperio de 12 millones. Los números son tan absurdos que durante siglos los historiadores buscaron otras explicaciones. La superioridad tecnológica, la voluntad divina, el genio militar de los conquistadores. Todas esas explicaciones tienen algo de verdad, pero todas evitan la pregunta más incómoda. ¿Habrían podido 168 hombres capturar al gobernante de un imperio de 12 millones si ese imperio no hubiera estado ya en guerra consigo mismo? Si sus mejores generales no hubieran estado exhaustos de años de guerra civil? Si la viruela no hubiera diezmado a su población en la década anterior? La respuesta honesta es no. Pero la historia tiene otro nivel de crueldad que todavía no hemos explorado. Porque la viruela no fue la única enfermedad que cruzó el océano. Fue la primera y la más devastadora en el primer impacto, pero detrás de ella vinieron otras. El sarampión, la difteria, el tifus, la fiebre amarilla, aunque esta tenía un origen más complejo vinculado al comercio de esclavos africanos. Cada expedición europea traía nuevos patógenos.
Cada nuevo asentamiento colonial era un nuevo punto de irradiación epidémica. Y las poblaciones americanas, que nunca habían tenido tiempo de recuperarse de una epidemia antes de que llegara la siguiente, entraron en un ciclo de colapso demográfico que duró más de un siglo. Los historiadores llaman a este período el Gran Despoblamiento, y sus cifras son tan grandes que el cerebro humano tiene dificultades para procesarlas. Antes de la llegada europea, los estimados más conservadores hablan de 50 millones de personas en América. Los más generosos llegan a 100 millones. Un siglo después del primer contacto, en algunas regiones había sobrevivido menos del 10% de la población original. No el 10% de los muertos, el 10% de los vivos. El 90% restante había desaparecido. ¿Qué significa eso en términos concretos? Significa ciudades enteras abandonadas, campos agrícolas sin quien los cultivara, conocimiento ancestral perdido para siempre porque las personas que lo guardaban murieron antes de poder transmitirlo. Lenguas que desaparecieron porque no quedó nadie que las hablara. Tradiciones, rituales, historias, técnicas, todo borrado no por conquista militar, sino por la acción silenciosa e implacable de organismos microscópicos. Pero en medio de toda esta oscuridad, hay una historia que casi nadie conoce. Una historia de resistencia, de observación, de un hombre que miró lo que estaba ocurriendo, lo entendió de una forma que ningún europeo de su época habría podido anticipar y tomó una decisión que salvó vidas. No era un médico, no era un científico, era un gobernante indígena en el corazón de los Andes. Y su nombre era Titu Cusi Yupanqui. Titu Cusi Yupanqui gobernaba Vilcabamba. No era el imperio inca en su totalidad, era lo que quedaba de él, un territorio refugio escondido en las montañas más inaccesibles de los Andes, donde los últimos incas habían huido después de que Pizarro tomara Cuzco y ejecutara a Atahualpa. Un reino en miniatura, rodeado de selva y picos nevados que los españoles durante décadas no pudieron penetrar completamente. Vilcabamba era la resistencia. Era la memoria viva de lo que había sido el Tahuantinsuyo. Y Titu Cusi lo gobernaba con una inteligencia política que sus contemporáneos españoles, a pesar de todo su desprecio cultural, se vieron obligados a reconocer. Había algo que Titu Cusi había entendido observando durante años, la relación entre los españoles y la enfermedad. Había notado que los europeos sobrevivían a males que mataban a su gente. Había visto cómo cada vez que llegaban nuevos contingentes de soldados o misioneros, semanas después aparecían brotes de enfermedades desconocidas entre su población. La conexión no era obvia en términos científicos, pero era observable en términos prácticos. Y entonces tomó una decisión extraordinaria para su época. Comenzó a controlar el acceso a su territorio. No de forma absoluta, porque necesitaba mantener ciertos canales de comunicación con los españoles para negociar su propia supervivencia política, pero estableció zonas de contacto controlado. Los misioneros que entraban a Vilcabamba debían pasar períodos de espera antes de tener acceso libre a la población. Los intercambios comerciales se realizaban en puntos fronterizos específicos, no en el interior de las comunidades. Era, en esencia, una forma primitiva pero funcionalmente efectiva de cuarentena. No tenía el vocabulario científico para describirla. No sabía nada de virus ni de sistemas inmunológicos, pero había observado el patrón con suficiente claridad como para actuar sobre él. Y su acción, aunque imperfecta, prolongó la supervivencia de Vilcabamba como entidad política independiente por décadas. Vilcabamba resistió hasta 1572, casi 40 años después de la caída de Cuzco. 40 años de resistencia en las montañas. 40 años en que el último reducto del imperio inca se negó a desaparecer.
Pero la historia de Titu Cusi nos lleva a una pregunta más amplia y más perturbadora. ¿Cuántas otras comunidades americanas desarrollaron respuestas similares sin que lo supiéramos? ¿Cuántas estrategias de supervivencia? ¿Cuántos conocimientos de contención epidémica? ¿Cuántas observaciones brillantes sobre la relación entre los europeos y la enfermedad se perdieron junto con las personas que las desarrollaron? La devastación demográfica no solo mató cuerpos, mató conocimiento. Y aquí hay que detenerse en algo que la narrativa tradicional de la conquista casi nunca menciona. Las civilizaciones americanas no eran pasivas ante la enfermedad antes de la llegada europea. Tenían sistemas médicos sofisticados. Tenían plantas medicinales cuyas propiedades los europeos tardaron siglos en comprender y que aún hoy son objeto de investigación farmacológica. Tenían prácticas de aislamiento de enfermos. Tenían observadores de síntomas, especialistas en heridas de guerra, conocedores de venenos y antídotos. Lo que no tenían era exposición previa a estos patógenos específicos. Y frente a un enemigo completamente nuevo, incluso el sistema médico más sofisticado del mundo tiene un punto de partida: la observación, el ensayo, el error, el aprendizaje. El problema fue que la viruela no les dio tiempo de aprender. Mataba tan rápido, tan masivamente, que el ciclo normal de observación y adaptación que cualquier sociedad humana usa para enfrentar nuevos desafíos no pudo completarse. Para cuando una comunidad comenzaba a entender qué síntomas precedían a cuáles complicaciones, ya había perdido a la mayoría de sus médicos, de sus ancianos, de sus observadores más experimentados. Era un enemigo diseñado, aunque no intencionalmente, para destruir precisamente la capacidad de respuesta. Pero hay otro actor en esta historia que generalmente permanece en las sombras: la Iglesia Católica. No como villano simple, porque la realidad es más compleja que eso. Hubo sacerdotes que documentaron con horror lo que estaban viendo. Hubo misioneros que intentaron proteger a las poblaciones que evangelizaban de los peores abusos de los conquistadores. Hubo figuras como Bartolomé de las Casas, que dedicó su vida a denunciar ante la corona española la devastación que se estaba cometiendo en América. Pero la Iglesia también fue, sin quererlo, uno de los vectores más eficaces de propagación epidémica. Las misiones, las reducciones, los sistemas de congregación forzada de poblaciones dispersas en núcleos urbanos controlados. Todos estos mecanismos de evangelización y control colonial tenían un efecto biológico que nadie en ese momento comprendía en términos científicos, pero que era perfectamente visible en sus consecuencias. Concentrar a miles de personas con sistemas inmunes, vírgenes en espacios cerrados, en contacto permanente con europeos portadores de múltiples patógenos, era crear las condiciones perfectas para la propagación exponencial de enfermedades. Las misiones que salvaban almas destruían cuerpos. Y el ciclo se repetía. Una epidemia arrasaba una comunidad. Los sobrevivientes eran concentrados en una nueva misión para facilitar su conversión y control. La nueva concentración generaba las condiciones para la siguiente epidemia. Y así, década tras década, el gran despoblamiento continuó su obra silenciosa. Pero hay un momento específico, un punto de inflexión en esta historia que cambia la perspectiva de todo lo que hemos narrado hasta aquí. Un momento en que alguien, por primera vez en la historia, entendió la relación entre la exposición a una enfermedad leve y la protección contra una versión más mortal de la misma. No era un médico europeo, no era un científico de ninguna academia, era una práctica que ya existía en el mundo otomano, en China, en partes de África. Una práctica que una mujer extraordinaria introdujo en Inglaterra en el siglo XVIII, desafiando a toda la comunidad médica de su época, y que eventualmente condujo al desarrollo de la primera vacuna de la historia, una vacuna dirigida precisamente contra la viruela.
Lady Mary Wortley Montagu no era médica. Era una aristócrata inglesa, escritora, viajera y una de las mujeres más inteligentes de su época en un mundo que hacía todo lo posible por ignorar la inteligencia de las mujeres. Había sobrevivido a la viruela en 1715. La enfermedad le había dejado el rostro marcado para siempre y le había costado las pestañas. Su hermano no tuvo tanta suerte. Murió durante el mismo brote. Mary conocía la viruela desde adentro, desde el dolor, desde la pérdida. Y cuando su esposo fue nombrado embajador británico en Constantinopla y ella lo acompañó a la capital del Imperio Otomano, encontró algo que cambiaría la historia de la medicina occidental para siempre. Los turcos se inoculaban contra la viruela. No era una práctica nueva. Llevaba siglos realizándose en el mundo otomano, con variaciones similares documentadas en China desde el siglo X y en partes de África con anterioridad a cualquier contacto europeo. El procedimiento se llamaba variolación y su lógica era brutalmente simple pero extraordinariamente efectiva. Se tomaba material de una pústula de un enfermo de viruela con síntomas leves. Se introducía ese material bajo la piel de una persona sana, generalmente a través de un pequeño corte en el brazo. La persona desarrollaba una versión controlada y generalmente menos severa de la enfermedad, y al recuperarse quedaba protegida contra futuras infecciones. Era arriesgado. Algunos de los inoculados morían, pero la tasa de mortalidad del procedimiento era dramáticamente menor que la tasa de mortalidad de contraer viruela de forma natural en una epidemia. Mary Wortley Montagu no dudó. En 1717, mientras todavía estaba en Constantinopla, hizo inocular a su hijo de 5 años. Fue el primer inglés en someterse al procedimiento. Cuando regresó a Inglaterra y comenzó a difundir la práctica, la reacción de la comunidad médica establecida fue de hostilidad casi unánime. Los médicos rechazaban la idea no solo por escepticismo científico, sino por algo más oscuro: el rechazo a aceptar que una práctica desarrollada por pueblos no europeos, administrada principalmente por mujeres en el contexto otomano, pudiera ser válida y superior a cualquier cosa que la medicina occidental hubiera producido. El prejuicio cultural costó vidas. Pero Mary no cedió. Convenció a la princesa de Gales de someter a sus propias hijas al procedimiento. Primero, se realizaron experimentos con prisioneros condenados a muerte, a quienes se les ofreció el perdón a cambio de someterse a la inoculación. Sobrevivieron todos, luego con niños huérfanos, luego con la realeza. Lentamente, a pesar de la resistencia, la variolación comenzó a extenderse por Europa. Y aquí está la ironía más brutal de toda esta historia. La práctica que eventualmente llevaría al desarrollo de la vacuna contra la viruela, la herramienta que en el siglo XX permitiría erradicar completamente la enfermedad de la faz de la Tierra, tenía sus raíces en conocimientos no europeos, en observaciones realizadas durante siglos por pueblos que la historia oficial frecuentemente describía como primitivos o carentes de conocimiento científico. La ciencia que salvó al mundo occidental de la viruela vino del mundo que Occidente despreciaba. Pero el camino de la variolación a la vacuna requirió un paso más. Un paso dado por un médico rural inglés llamado Edward Jenner, que en 1796 realizó uno de los experimentos más famosos y éticamente complejos de la historia de la medicina. Jenner había observado algo que los granjeros de su región conocían desde hacía tiempo. Las ordeñadoras de vacas contraían frecuentemente una enfermedad leve llamada viruela vacuna, y esas mujeres, notablemente, parecían ser inmunes a la viruela humana durante las epidemias que asolaban las comunidades cercanas. La conexión era observable. La explicación científica, en términos de virus y sistemas inmunológicos, llegaría décadas después. Pero Jenner decidió actuar sobre la observación.
tomó material de una pústula de viruela vacuna de una ordeñadora llamada Sarah Nelmes. Lo introdujo bajo la piel de un niño de 8 años, llamado James Phipps, hijo de su jardinero. El niño desarrolló una fiebre leve y se recuperó completamente. Semanas después, Jenner inoculó al mismo niño con viruela humana activa. James Phipps no desarrolló la enfermedad. Era la prueba. La vacuna, término que Jenner acuñó del latín vaca, funcionaba y, a diferencia de la variolación, no requería usar material de la enfermedad mortal, sino de su versión bovina, incomparablemente menos peligrosa. El mundo tenía ahora un arma contra la viruela. Pero aquí está la pregunta que hace que todo lo anterior adquiera un peso diferente, más oscuro, más urgente. ¿Qué habría pasado si esa vacuna hubiera existido en 1519? No es una pregunta académica, es una pregunta sobre el mundo que pudo haber sido, sobre las civilizaciones que podrían haber sobrevivido, sobre el conocimiento que no se perdió porque nunca llegó a existir en términos que pudiéramos recuperar. Porque la viruela que devastó América no era inevitable en el sentido filosófico del término. Era el resultado de una asimetría biológica específica, construida durante milenios, que un instrumento médico específico podría haber neutralizado. 50 millones de personas. 100 millones, según algunas estimaciones. Una vacuna llegó 280 años tarde, y mientras Europa desarrollaba lentamente las herramientas para combatir la enfermedad que había desatado sobre el mundo, América seguía pagando el precio. Pero hay un último capítulo en esta historia, un capítulo que ocurre no en el siglo XVI ni en el XVIII, sino en el siglo XX. Un capítulo que cierra el círculo de la forma más extraordinaria que la historia podría haber escrito. Porque la viruela, el virus que conquistó continentes, que derrumbó imperios, que mató entre 300 y 500 millones de personas solo en el siglo XX, fue finalmente derrotada. No por un ejército, no por una conquista, por una campaña global de vacunación que requirió la cooperación de naciones que en cualquier otro contexto eran enemigas declaradas. Y el último caso natural de viruela en el mundo ocurrió en Somalia, en octubre de 1977. Un cocinero llamado Ali Maalim sobrevivió, y con su recuperación, por primera vez en la historia humana, una enfermedad infecciosa había sido completamente erradicada de la faz de la tierra. Ali Maalim sobrevivió, y el mundo siguió adelante sin detenerse a procesar completamente lo que acababa de ocurrir. La erradicación de la viruela fue anunciada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud en 1980. Fue recibida con celebración en los círculos médicos y científicos, con algunas notas de prensa en los periódicos del mundo, y luego fue absorbida silenciosamente por el ruido constante de la historia contemporánea. No hubo procesión de victoria, no hubo tratado de paz firmado con pompa y ceremonia, no hubo un momento dramático equivalente a la firma de una rendición o la caída de un muro. Solo el silencio de un virus que había dejado de existir fuera de 2 laboratorios en el mundo. Uno en Atlanta, uno en Moscú. 2 frascos congelados que contienen lo que queda de un organismo que durante siglos gobernó el destino de la humanidad con más poder que cualquier emperador. Pero antes de cerrar esta historia, hay una pregunta que no podemos evitar. ¿Aprendimos algo? La historia de la viruela y América no es solo una historia del pasado, es un espejo. Es una advertencia grabada en el ADN de la civilización humana sobre lo que ocurre cuando mundos biológicamente distintos colisionan sin preparación, sin comprensión y sin la voluntad de ver a los otros como humanos plenos, merecedores de protección. Porque el patrón que describimos no desapareció con la conquista española, se repitió una y otra vez.
Cuando los colonizadores europeos avanzaron hacia el interior de Norteamérica en los siglos XVII y XVIII, se encontraron con territorios que parecían escasamente poblados. Vastas extensiones de tierra con pocas comunidades humanas. Interpretaron ese aparente vacío como evidencia de que el continente estaba disponible, sin dueño, esperando ser reclamado. Lo que no entendieron, o no quisieron entender, era que esos territorios no siempre habían estado vacíos. Habían sido vaciados por las mismas enfermedades que precedían a los europeos como una ola invisible. Las epidemias viajaban a través de redes comerciales indígenas con décadas de anticipación al primer contacto directo. Comunidades enteras desaparecían antes de ver a un solo hombre blanco. Y cuando los colonizadores llegaban y encontraban tierra despoblada, concluían que siempre había sido así. El gran despoblamiento había borrado no solo a las personas, sino la evidencia de que alguna vez habían existido en esos números. Y aquí está la dimensión más perturbadora de todo esto. Cuando los europeos llegaron a América y encontraron culturas que no conocían la rueda, que no tenían escritura alfabética, que no usaban el hierro, concluyeron que eran civilizaciones primitivas en una etapa temprana de desarrollo humano. Esa conclusión justificó siglos de dominación colonial, de esclavitud, de despojo sistemático. Pero esa conclusión estaba basada en una fotografía tomada después del desastre. Las civilizaciones americanas que los europeos encontraron no eran civilizaciones en su estado normal. Eran civilizaciones en estado de colapso. Eran el 10% superviviente de lo que había existido antes. Eran comunidades que habían perdido a sus ingenieros, a sus matemáticos, a sus astrónomos, a sus arquitectos, a sus médicos. Comunidades que estaban intentando reconstruir el conocimiento perdido con los fragmentos que habían podido salvar. Juzgar la capacidad intelectual y cultural de una civilización por lo que queda de ella, después de que el 90% de su población ha muerto, es como juzgar la grandeza de una biblioteca por las cenizas que quedan después del incendio. No estás viendo la biblioteca, estás viendo su destrucción. Y entonces llegamos al corazón de todo lo que hemos narrado esta noche. Los imperios no cayeron solo por la espada, cayeron porque primero cayó su gente. Cayeron porque un organismo microscópico, sin inteligencia, sin intención, sin ningún propósito más allá de replicarse, encontró en el cuerpo humano americano un territorio tan virgen, tan inexplorado desde el punto de vista inmunológico, que se propagó con una velocidad y una letalidad que ningún ejército de la historia había igualado. Cayeron porque la asimetría biológica construida durante 12.000 años de domesticación animal en el viejo mundo creó una ventaja que ninguna estrategia militar, ningún valor guerrero, ninguna sofisticación política podía compensar en el corto plazo del primer contacto. Cayeron porque el mundo en que vivimos, el mundo cuyas fronteras, cuyas lenguas, cuyas estructuras de poder damos por sentadas, fue construido sobre ese desequilibrio invisible. Pero hay algo más que debemos decir antes de terminar. Algo sobre lo que significa conocer esta historia hoy. Vivimos en un mundo que en los últimos años ha experimentado de primera mano lo que significa enfrentarse a un patógeno nuevo sin preparación suficiente. Hemos visto cómo un virus puede paralizar economías, derribar gobiernos, transformar comportamientos sociales y matar a millones de personas antes de que la humanidad desarrolle las herramientas para combatirlo. Y hemos visto algo más. Hemos visto cómo las comunidades más vulnerables, las que tienen menos acceso a sistemas de salud, las que viven en mayor densidad, las que tienen menos recursos para protegerse, son siempre las que pagan el precio más alto. El patrón no ha desaparecido, solo ha cambiado de escala. La viruela que devastó América en el siglo XVI nos dice algo sobre la fragilidad fundamental de las civilizaciones humanas ante fuerzas biológicas que no comprenden.
nos dice que el verdadero poder en la historia no siempre ha sido el poder que podemos ver. No siempre ha sido el ejército más grande, la tecnología más avanzada, la estrategia más brillante. A veces el poder más transformador de la historia ha sido invisible. Ha viajado sin pasaporte, ha cruzado océanos sin barco, ha derribado imperios sin levantar una sola espada. Y lo más importante que la historia de la viruela nos enseña no es sobre el pasado, es sobre el presente. Es sobre la responsabilidad que tenemos de entender las fuerzas invisibles que moldean nuestro mundo. De no asumir que la realidad que vemos es la realidad completa. De recordar que detrás de cada civilización que encontramos en los libros de historia hay versiones anteriores de esa civilización que nunca llegamos a conocer porque fueron borradas antes de que pudiéramos verlas. Tenochtitlán era más grande que cualquier ciudad de Europa en su momento. El Tahuantinsuyo tenía caminos más extensos que el Imperio Romano. Las ciudades del Mississippi, en Norteamérica, albergaban decenas de miles de habitantes siglos antes de que los colonizadores europeos llegaran a ese territorio. Todo eso existió. Todo eso fue real. Y la mayor parte de ello desapareció no en batallas épicas que pudieron ser registradas y recordadas, sino en la oscuridad silenciosa de una epidemia que nadie en ese momento podía comprender. El virus ganó la primera batalla. La humanidad, 5 siglos después, ganó la guerra, pero el costo fue incalculable. Y la deuda histórica que ese costo representa todavía no ha sido completamente reconocida, ni comprendida, ni honrada. Esta es la historia de la guerra invisible que cambió el destino de un continente. Esta es la historia de cómo el mundo que conocemos fue construido sobre el mundo que se perdió. Y esta es la historia que no podemos permitirnos olvidar.